Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, estamos aquí esta noche y estamos haciendo una grabación y también estamos en la iglesia Elim. Entonces tenemos una audiencia en vivo y tenemos una audiencia que estamos grabando esta presentación, ¿cierto? O esta clase. Entonces vamos a incorporar las dos audiencias y vamos a presentar este libro. Yo quiero presentarme antes de empezar. Me llamo Snezhina y soy de Bulgaria. Es un país que es bastante lejos de aquí. Es un país que está en la esquina entre Europa y Asia. Es un país muy chiquitito. Tenemos más o menos 7 millones de habitantes. Entonces es un país bastante chiquitito y bastante lejos de aquí. Pero hace tiempo que estoy involucrada en misiones y soy parte de un movimiento que seguramente ustedes conocen que se llama Jucum, Juventud con una Misión. Y entonces ha sido un privilegio poder caminar con Dios y de verdad crecer en sus propósitos para mí. Y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes aquí y con ustedes los que están escuchando esta grabación. Y entonces, ¿qué les parece si hablemos acerca del libro de Hebreos? ¿Sí? Ok. Bueno, antes de empezar, yo quiero que nosotros podamos ponernos en los zapatos de los oyentes originales. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que ellos estaban pensando mientras este libro estaba siendo escrito? ¿Cómo fue su situación? Entonces, para empezar, me gustaría que nosotros podemos tener fijamente en nuestra mente cómo fue la situación en la iglesia, cómo fue la situación de los oyentes originales del libro de Hebreos. Y por eso yo necesito un voluntario. Necesito que un voluntario pueda venir aquí y yo quiero hacer un ejercicio. ¿Quién quiere venir? Está bien. Ok. Yo les voy a dar unas instrucciones. No, está bien. Ven. Yo les voy a dar unas instrucciones. Ok, entonces, la hermana va a caminar hacia mí. Todavía no. Yo le di unas instrucciones, pero ella va a caminar hacia mí. Ven, no, mírame, ven para aquí, ven aquí. Muchas gracias. Está bien. Muchas gracias, un aplauso, muchas gracias por ser tan valiente y por ayudarme con esta ilustración. Ahora piensa en eso. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos caminando? Pero no estamos mirando hacia donde caminemos? ¿Qué puede pasar? Ahora, yo quería asegurar a la hermana que yo iba a guardar sus pasos, que nada iba a suceder, pero solamente porque esto era una ilustración. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos viviendo, no tenemos ninguna aseguranza y estamos caminando, pero no estamos mirando a dónde vamos, sino que estamos mirando para atrás? Y el libro de Hebreos, yo quiero que si ustedes se acuerdan de algo
acerca del libro de Hebreos, yo quiero que ustedes se acuerden de esta ilustración. Porque lo que pasa es que en ese tiempo el libro de Hebreos es un libro muy hermoso y es un libro que tiene mucha teología, mucha enseñanza. Entonces muchas veces es muy fácil enfocarnos en la enseñanza, en toda la teología que está aquí en el libro, pero a veces nos olvidamos que había gente real detrás de ese libro y que había unas personas que ellos no estaban mirando a Jesús. Y por eso el autor de ese libro escribe el libro para animar a su audiencia a mirar hacia Jesús, a mirar hacia el autor y el fundador de su fe. Porque cuando nosotros estamos caminando y no estamos mirando para el frente, muchas cosas malas pueden suceder. Pero además, el autor llega a una conclusión. Seguramente él pensó, ustedes no se dan cuenta quién es Jesús, porque si ustedes de verdad conocían a Jesús, nunca sacarían la mirada de él. Su mirada no sería así para atrás, sino que siempre van a fijarse mirando al frente, mirando hacia Jesús. Entonces, el autor del libro de Hebreos, aunque hoy en la noche vamos a hablar acerca de muchas cosas, pero yo quiero que ustedes se fijen, ¿quién es Jesús? Y estoy yo caminando hacia Jesús. Esto es la parte más importante. Esto es nosotros empezamos por la aplicación, digamos, que es normalmente lo que se hace al final, pero es muy importante pensar, ¿quién es Jesús? Estoy mirando hacia Jesús. ¿Cómo estoy caminando en la vida? ¿Dónde está mi mirada? ¿Será que yo estoy caminando con los ojos puestos en Jesús? Fijemos nuestra mirada en Jesús, ¿ok? Entonces, hablemos acerca de los destinatarios de esta carta. Empecemos con esto, ¿ya? Es una carta muy linda y es una carta, la epístola a los hebreos. Yo voy a decir carta, pero en un rato más vamos a hablar un poco acerca del estilo literario. Así que aun si yo digo carta, ustedes vamos a hablar un poco después de eso. Pero el libro de Hebreos fue escrito a una iglesia establecida. ¿Cómo sabemos que el libro de Hebreos fue escrito a una iglesia? Hoy vamos a leer mucho nuestra Biblia, así que por favor saquen su Biblia, vamos a observar, vamos a meditar y vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la Biblia. Entonces, ya dijimos que fue una iglesia establecida. Leemos en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Y dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, vemos que es una iglesia porque ellos tienen pastores y el autor del libro está animando a estas personas a que ellos puedan sujetarse a sus pastores. Pero ¿por qué dijimos que es una iglesia establecida? Bueno, vamos a ver en capítulo 5, versículos de 12 a 14. ¿Ya estamos? Hebreos, capítulo 5, versículo de 12 a 14. ¿Ya? Dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Entonces, es una iglesia establecida, es una iglesia que existía hace tiempo, es una iglesia que consiste de personas que deberían ser ya maestros. Entonces, ellos habían creído, hubo tiempo que ellos estaban en la iglesia,
Entonces es una iglesia establecida, pero al mismo tiempo digamos que ellos son un poco inmaduros. ¿Por qué? Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que has alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, vamos a intentar de imaginarnos cómo fueron estas personas que están recibiendo este libro. Es una iglesia que ya existía hace tiempo, son un poco inmaduros, tienen necesidad de leche. También vemos, después de haber leído la carta, vemos que esta iglesia debe haber sido compuesta por judíos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué decimos que es compuesta por judíos? Pues en este libro hay tantas citas del Antiguo Testamento. De hecho, si no me equivoco, de los 39 libros del Antiguo Testamento, el autor de este libro cita 23 de los libros del Antiguo Testamento. O sea, cita más de la mitad del Antiguo Testamento. Entonces, hay muchas citas del Antiguo Testamento. También hay unas descripciones. El libro de Hebreos tiene habla mucho acerca de rituales y cosas que a un gentil eso no le importa. Entonces digamos que esta iglesia fue mayormente compuesta por judíos. Pero estos judíos, podemos observar algo acerca de ellos. Quiero que nosotros podemos volver a las primeras páginas del libro de Hebreos y voy a pedir que alguien pueda leer en capítulo 1, versículo 6. Hebreos capítulo 1, versículo 6. Adórenle todos los ángeles. Adórenle todos los ángeles de Dios. Muy bien. Ahora, ¿alguien tiene una Biblia de estudio por aquí? Que tiene abajo, que tiene como la cita. ¿De dónde? Como que tiene la cita. ¿De dónde salió ese versículo? ¿Alguien tiene una Biblia de estudio que tiene de abajo como, mira, este versículo es una cita y vino de tal lugar? Disculpa. Judas 1:9. ¿Alguien más? Ok, está bien. Esto es acerca del versículo 5, pero acerca del versículo 6, dice algo ahí abajo, acerca del versículo 6. Apologética, testigos de Jehová. Es Jesús, el arcángel Miguel, solo Dios recibe adoración de los ángeles. Por eso los ángeles adoran a Jesús. ¿Y tiene un versículo? A Jesús. No, se llama de Judas. Okay. Sí, inicia el tema de Judas, sí. Okay. 1:9. Capaz que algunos de ustedes sí tenían una Biblia de estudio que tiene las citas de abajo. La Biblia diría que esto es una cita de Deuteronomio 32. ¿Viste? Ya. Ok, entonces usted ya lo encontró. Deuteronomio capítulo 32, versículo 43, ¿cierto? Ya. Entonces, Hebreos 1:6, voy a leerlo una vez más. Dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ahora, esto es una cita de Deuteronomio 32, capítulo 32, versículo 43. ¿Quién puede buscar este versículo? De hecho, sería bueno en la misma versión que ya leímos.
Dice Deuteronomio 32, 43. Esto es la cita, o sea, el autor de Hebreos está citando Deuteronomio aquí, en este versículo. ¿Se entiende? Ya. Claro. De sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Ahora es bastante interesante, ¿no? 32, 43, Dijimos, el versículo en Hebreos dice, adórenle todos los ángeles de Dios, ¿cierto? Pero en Deuteronomio dice, alabad naciones a su pueblo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. En Hebreos dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Cómo? Esto es la cita de alabad naciones a su pueblo. O sea, en Deuteronomio dice otra cosa. Pero nuestras Biblias dicen, el autor de Hebreos está citando Deuteronomio. ¿Cómo así? O sea, yo estoy tratando de mirar la referencia. Bueno, hablemos de esto. No sé si algunas veces a usted le ha pasado, en particular, el libro de Hebreos. El libro de Hebreos tiene muchas citas de la Septuaginta. Y yo voy a escribir, creo que en la pantalla, todavía no. Ya. En un segundo vamos a ver, ustedes pueden seguir allá en la pantalla mientras estamos hablando, porque todo lo que estamos hablando aquí va a estar allí en la pantalla. Pero en la pantalla dice que la iglesia está compuesta por judíos y después dice que hablaban griego más que hebreo y después tiene en un paréntesis dice LXX. ¿Qué es esto? LXX es una abreviación. La palabra es la Septuaginta y LXX significa Septuaginta. ¿Pero qué es la Septuaginta? Buena pregunta. Mucho tiempo atrás, el pueblo judío tenía reyes, pero el pueblo judío no estaba buscando la voluntad de Dios y pecó demasiado. Así que Dios llevó cautivo el pueblo de Israel a Babilonia. Y ahí en Babilonia ellos se quedaron bastante tiempo como esclavos. Pero después Dios, siendo fiel, Él trajo el pueblo de vuelta de Babilonia y muchos de ellos volvieron a Israel. Ustedes seguramente ya conocen la historia. Se cayó el imperio babilónico, después vino el imperio persa. Y el imperio persa estuvo allá por algún tiempo. Después vino el imperio griego, ¿ya? Que fue liderado por Alejandro Magno. Pero llegó un día, Alejandro Magno murió y él dejó su imperio a sus 4 generales, ¿ya? El pueblo de Israel, el territorio que era conquistado, era parte del imperio griego, el territorio del pueblo de Israel se quedó bajo el gobierno de uno de los generales que se llamaba Ptolomeo. Este general y la línea de sus sucesores estaban gobernando a Israel por mucho tiempo. Y durante el tiempo cuando este general estaba gobernando a Israel, ellos trataban a los judíos muy bien. Pero algo que el imperio griego hizo es que ellos, después de haber conquistado todo el mundo, ellos querían imponer la lengua griega, la idioma griega, para que todo el mundo pueda hablar la misma idioma. Entonces, ellos obligaban a todo el mundo a hablar griego. Y durante los Ptolomeos,
los cuales fueron buenos con los israelitas, se tradujo la Biblia. La Biblia, o sea, el Antiguo Testamento en ese tiempo. El Antiguo Testamento fue escrito originalmente ¿en qué idioma? En hebreo, muy bien. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero ya que el Imperio griego conquistó todo el mundo, entonces es una historia larga, pero hubo 70 ancianos que fueron involucrados en esta traducción y ellos tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego. A esta traducción nosotros la conocemos como la Septuaginta, y que viene de Septuaginta porque fueron 70 ancianos, o 72, depende del cuento. Pero fueron 70 ancianos que fueron responsables a traducir la Biblia o el Antiguo Testamento de hebreo al griego. Entonces se tradujo el Antiguo Testamento, pero cada traducción es un poco diferente, ¿cierto? Entonces, cada traducción es un poco diferente del original. Entonces, cuando estos ancianos tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego, Deuteronomio 32:43 quedó así: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Se entienden? Entonces, el autor que está escribiendo el libro de Hebreos, cuando él cita el Antiguo Testamento, él está citando desde la Septuaginta. Y nosotros sabemos en qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento. Griego, muy bien, muchas gracias. Por favor, no tengan vergüenza, me gusta cuando ustedes participan, así que con mucho gusto. Así que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y este autor del libro de Hebreos, mientras él está hablando del Antiguo Testamento, él tiene dos opciones. Él puede abrir su Biblia en el idioma original y leer el Antiguo Testamento en hebreo y después más o menos escribir lo mismo en griego, o sea, traducir palabra por palabra. Pero parece que este autor ya fue acostumbrado a leer su Biblia en griego, usando la Septuaginta. Y entonces cada vez que él usa y él cita el Antiguo Testamento, él está usando la Septuaginta o LXX. Ahora, piénsenlo de esta manera. ¿Cuántos de ustedes tienen una versión, una Biblia preferida? ¿Sí? Ya. Entonces, yo también tengo varios que de verdad me gustan. ¿Y algunos de ustedes han tratado de memorizar unos versículos? Sí, ¿no? Porque esto es lo que nosotros hacemos. Amamos la Biblia y queremos memorizar lo que la Biblia dice. Pero al memorizar un versículo, se te queda en la mente con las palabras que son las palabras de esta versión. Y ahora alguien abre su Biblia, que es otra versión, y lee este versículo y te suena como, no, es diferente. Yo prefiero la versión que a mí me gusta. Y a nosotros se nos graba en la mente la versión que a nosotros nos gusta. Pues eso pasó aquí. El autor del libro de Hebreos estaba citando desde la Septuaginta o la traducción griega del Antiguo Testamento, la LXX que nosotros llamamos la Septuaginta. Entonces, nosotros como personas que son buenos observadores de la palabra de Dios, nosotros podemos darnos cuenta. Ahora, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta que el autor está usando la traducción al leer el original, ¿cierto? Cada vez que nosotros vemos una cita, nosotros tenemos que darnos cuenta que el autor, cuando él cita del Antiguo Testamento, él tiene un pasaje en su mente. Entonces es importante que nosotros podemos volver al pasaje original y leerlo para tener una imagen más amplia de qué es lo que el autor está diciendo. Entonces,
haciendo esto, nosotros podemos darnos cuenta que este autor estaba citando de la Septuaginta. ¿Y qué es lo que esto nos dice a nosotros? Que las personas, los destinatarios que están leyendo este texto, que ellos están más acostumbrados con la idioma griega que con la idioma hebrea, ¿cierto? Entonces, ya hemos dicho que la iglesia está compuesta por judíos, ¿cierto? Pero estos judíos hablan griego más que hebreo. ¿A alguien le pasa esto? De vez en cuando, ¿no? Exactamente. En la casa hablamos español, digamos, bueno, en mi casa yo hablo búlgaro y después salgo de la casa y ya no sé qué idioma estoy hablando. O sea, alguien me habla en otro idioma y yo entiendo, pero capaz que mi respuesta es, no sé, en otro idioma, ¿cierto? Nos pasa esto, porque en nuestra cabeza nosotros tenemos el idioma que estamos usando. Entonces, esto fue la situación en esta iglesia. Ellos, aunque ellos fueron judíos, capaz que ellos usaban la idioma griega mucho más que la idioma hebrea. Ahora, otra cosa que nosotros sabemos acerca de esta iglesia, que ya hemos dicho que es una iglesia, que tiene pastores y todo, algo que podemos ver es que son cristianos de segunda generación. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Capaz que muchos de ustedes, si yo les pregunto, ¿qué significa un cristiano de segunda generación? ¿Qué será que ustedes pensarían? ¿Unas ideas? El padre fue cristiano y ahora el hijo es cristiano, ¿cierto? Esto es como nosotros normalmente usamos esta frase, cristiano de segunda generación. Pero en los tiempos que la Biblia fue escrita, cristiano de segunda generación significa que la primera generación fueron personas que habían visto a Jesús con sus propios ojos. Y después los cristianos de segunda generación recibieron el evangelio de personas que vieron a Jesús. O sea, las personas de segunda generación no habían visto a Jesús. Y esto es importante en estos tiempos. Hay una diferencia muy grande. Entonces, veamos juntos en capítulo 2. Vamos a leer capítulo 2, versículo 1 hasta versículo 3. Hebreos, sí. Todavía vamos a leer bastante en Hebreos. Si usted tiene un micrófono, ¿quieres leerlo entonces ya que tienes el micrófono? ¿Sí? Bueno, ¿alguien? Hebreos 2, 1 al 3. ¿Ya? Hebreos 2:1. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendemos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda la congregación y desobediencia, desobediencia recibió justa retribución. Como escapamos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Muchas gracias, muy bien, exactamente. Entonces en versículo 1 dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. O sea, ellos no son cristianos de primera generación, ellos no han visto a Jesús. Y en versículo 3 dice, esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, o sea, Jesús, y después nos fue confirmada por los que oyeron, los que estaban allá, los apóstolos, los discípulos, los que habían visto a Jesús. Pero los destinatarios, las personas que están leyendo esta carta, ellos no han visto a Jesús. Ellos se convirtieron
y recibieron el Evangelio, pero ellos son cristianos de segunda generación.